para ello quiero que buscamos el libro o la carta de los Romanos. Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 al 3. Veamos cuál es el tema. Responsabilidad de los redimidos. ¿Cuál es el tema? Responsabilidad de los redimidos. Es decir, que nosotros, como hemos creído en Cristo y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, un día hicimos la confesión de fe y creímos en Él, que Él nos limpia de los pecados por su muerte. Entonces nosotros también tenemos responsabilidades de los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros que hemos creído en un Cristo todopoderoso. Miren qué es lo que dice la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Y le ponemos atención. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Padre, gracias te damos por este momento, te bendecimos, bendícenos con tu palabra, háblanos a nuestras vidas, que cuando salgamos de este templo nos vayamos pensando, nos vayamos analizando qué es lo que tú realmente nos quieres decir, cuál es tu objetivo en este día para nosotros. Bendícenos, Señor, ayúdanos a poner oído dócil, a poner oídos receptivos a lo que es tu palabra. Señor, que no sea usando yo mi propia filosofía, sino que sea usted dándonos la interpretación bíblica que es exactamente lo que nos quiere decir. Bendícenos a todos, bendice la hermana Gema, que la palabra tuya llegue hasta el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuál era el tema, mis hermanos? Responsabilidades de los redimidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como cristianos también tenemos responsabilidades. Si un día usted y yo confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal, lo que dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Si usted y yo hicimos esa confesión y creemos en Él, entonces, mis hermanos, nosotros también tenemos responsabilidades. Amén. Pablo, en el capítulo 6 de este mismo libro o carta de los Romanos, que es una de las 13 cartas del apóstol Pablo, mis hermanos, en el capítulo 6 habla de aquellos pasos a la santificación hacia el Señor. ¿De qué vamos a hablar? De la santificación, de la consagración, que viene, es un sinónimo. De esos pasos quiero que hablemos hoy. ¿Qué necesitamos nosotros para apartarnos de lo que no nos edifica para aquellos que nos edifica a nosotros? Porque muchas personas están confundidas. Creemos que Dios ve bien cuando venimos a la iglesia. Claro que sí lo ve bien, pero hay un punto más específico que Dios nos hace a nosotros, que nosotros veamos por medio de su palabra, por medio de sus escrituras, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y en este día vamos a ver aquellos pasos en el capítulo 6 de este mismo libro. Vamos a ver aquellos pasos a la santificación. No lo vamos a poner ahí, pero sí se los voy a decir aquí. Capítulo 6 del libro de los Romanos. Pasos para la santificación. Número 1, con el bautismo. Amén. Bautismo. En el versículo 3 del capítulo 6 del libro de los Romanos están aquellos pasos para la santificación. Y número 1 es el bautismo. El bautismo, mis hermanos, cabe decir que el bautismo a usted ni a mí no me salva. Amén.
El bautismo. Es decir, que mis hermanos, cuando yo me bautizo, estoy dando un acto público de la fe en Jesucristo. Es decir, que el bautismo es un deber. No nos salva. Es un deber nada más que usted da el primer paso a la santificación. Yo no sé si ustedes ya están bautizados. En el caso de mi hija, no, pero yo la voy a bautizar, porque yo tengo todos los elementos dados desde el Colegio de Teología y dados por Dios como ministro del Evangelio para poder bautizar, para poder casar, para poder hacer presentación de niños y para llevar la Santa Cena. Entonces, ¿qué necesitamos primero para llegar a una santificación? Bautizarnos. ¿Por qué? Porque morimos con Cristo cuando sumergimos en el agua. Cuando salimos del agua, resucitamos con Cristo. Entonces, lo primero es el bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo nos une a Cristo Jesús. Amén. El bautismo nos une a Cristo Jesús. Y número 2, mis hermanos, morir a los pecados y resucitados con Cristo. Ese es el número 2. Morir a los pecados y resucitar con Cristo. Es decir, que cuando yo me bautismo, los pecados Cristo los mete al fondo, y cuando resucitamos, entonces resucitamos ya con Cristo. Ese es el número 2. Pasos que habla el capítulo 6 de los Romanos. En el versículo 10, vivir una vida nueva en Cristo. Vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Eso quiere decir que ya no podemos ser los mismos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y en el capítulo 11 se aparta de los deseos carnales porque Cristo ya lo redimió. Amén, hermanos. Y en el 4, nacer de nuevo en Cristo. Versículo 4. Y en el versículo 13, entregar nuestro cuerpo a Cristo. Lo que pasa, mis hermanos, que hay una confusión. La gente cree que con solo entregarle el alma a Cristo ya es suficiente. Bueno, es parte, pero no es todo lo que Él quiere para nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos apartemos para Él en cuerpo, alma y espíritu. Que nos apartemos totalmente de Él, para Él, perdón. Entonces, cuando nos apartamos para Cristo, mis hermanos, nosotros somos diferentes. El capítulo 6, Pablo da una explicación detallada de aquellos pasos que nos llevan a la santificación. Pero ya en el versículo, en el capítulo 12, del capítulo 12, de 1 al 3, ahora extiende en este capítulo 12 la invitación. Es una invitación. Hagamos una cosa, detallémoslo y veamos qué es lo que dice. Dice, así que, hermanos, ¿qué dice? Os ruego. Es decir, que Pablo no nos está imponiendo. Amén. No es una obligación, sino que es prácticamente una súplica. Dice, os ruego. No es una imposición, sino que es una súplica. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor habla a través de Pablo y nos dice esto hoy? Porque el Señor nos conoce a nosotros, nuestras preocupaciones, conoce nuestras angustias, conoce nuestras cosas que tenemos en la mente, que a lo mejor estamos desestabilizados por cualquier cosa. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice, os ruego. Ahora, veamos el primer punto. El creyente y el yo. El creyente y el yo. Hay una diferencia ahí. En el creyente y el yo. ¿Por qué? Porque el yo solo quiere cosas del mundo. Cosas atractivas. Es que, mire, hermano, el pecado es atractivo. Y como seres humanos que somos, el pecado nos atrae a nosotros. Y queremos solo cosas para nosotros mismos. Y no cosas que tiene o que debe de tener el creyente. Porque
el yo solo quiere cosas de la carne, el creyente quiere cosas del espíritu. El yo quiere bailes, el creyente quiere escuchar predicaciones. Amén, hermanos. Quiere orar, quiere leer la Biblia, pero el yo no quiere, y ese yo vive en nosotros. Pero hay una diferencia cuando usted está en Cristo, porque todas esas cosas se apartan del yo. Es decir, usted como creyente y yo como creyente, mis hermanos, son cosas que debemos de batallar con el yo. ¿Y qué quiere el yo? Póngase a pensar usted, ¿qué quiere su yo? Su yo es envidioso, su yo es egoísta, su yo es prepotente, su yo es lujurioso, su yo no quiere trabajar, su yo tiene muchas cosas, pero el creyente es diferente al yo. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nos redime a nosotros de los pecados y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es decir, que ya la mente de nosotros ya no está la mente del mundo, porque el yo tiene otra clase de mente que el creyente. El yo no ve las cosas espirituales, el creyente sí las ve espirituales. Ve diferente. Cuando ve un problema, el yo, ¿qué hace cuando hay un problema? ¿Verdad? Ahí está. O se va, o siguen problemas, o echa más leña al fuego. Pero el creyente no. ¿Qué tiene el creyente? Tiene paciencia. El creyente aguanta. El creyente baja la cabeza. Quiere decir que es humilde. El creyente no se pone de tú a tú con nadie. Entonces, ese es el primer punto: el creyente y el yo. Amén. Ahora, la invitación, dije esto es una invitación, no una imposición. Ahora, ¿a qué nos invita? ¿Cómo se ofrece esta invitación o ruego? Pablo no da un mandamiento seco, sino una súplica. El servicio de amor no puede ser ordenado. Este es el lenguaje de la gracia y el método del apóstol Pablo, de la gracia. O sea, yo no tengo por qué imponerle, nadie tiene por qué imponerle a usted, sino que es por cuestiones de creencia en Cristo Jesús y el amor que usted tiene a Él. Ahora, ¿a qué nos invita esto? A soportar las pruebas. Efesios 4:1 al 3. Efesios al 3. Soportando las pruebas sin moverse. A eso nos invita hoy el Señor. Mire que lo voy a hacer un poquito para acá para que lo leamos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego otra vez, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad, mansedumbre, aguantadores, amén, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que en el vínculo de la paz. Amén, hermanos. Entonces, la primera invitación es a soportar las pruebas y no moverse. No se mueva, hermano. Problemas hay. Y ya ve que es una invitación, no hay una imposición. Ya ve que es una invitación porque nos ve a nosotros nuestras preocupaciones, todo lo que estamos pasando. O sea, ¿a qué se le invita entonces al creyente? A presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire que lo que dice Romanos, pónganlo otra vez, Romanos, ¿dónde estábamos? Mire que dice el 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Oiga bien, dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si usted nota, a el Señor no le interesa el dinero. Oiga, ¿qué es lo que dice ahí? A el Señor no le interesa ni el tiempo de nosotros. O sea, el Señor no está interesado en todos esos elementos que nosotros podamos darle, que a veces nosotros erróneamente creemos que con darle al Señor, Él
Él nos va a dar a nosotros y Él va a cambiar las cosas con nosotros. O es decir, que muchas personas están errados en el aspecto de decir, yo voy a dar dinero a aquel y con eso yo me acerco más a Dios y con eso yo estoy adorando a Dios. En parte sí, pero en parte no, porque Dios quiere algo más de nosotros. Dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como nosotros, cuando recibimos a Cristo y nos bautizamos, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Ahora, como ahora somos nuevas criaturas y estamos vivos, entonces, ¿qué quiere el Señor? Que también presentemos nuestro cuerpo, es decir, cuidar nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo en todos los aspectos y en toda índole. Ahora bien, mire esto, a presentar nuestro cuerpo. Dios no está interesado ni en su tiempo, ni en los talentos que tengamos, ni en el dinero. La única ofrenda que satisface al Dios creador es el cuerpo de sus criaturas redimidas. Entonces, ¿será que no le interesa el cuerpo a Dios también? Vuestro cuerpo, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, el cuerpo de nosotros también debemos de cuidarlo, no solo lo interior, también el cuerpo tiene mucho que ver. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las responsabilidades de los redimidos. Entonces, una de las responsabilidades que tenemos es la santificación o consagración. ¿Qué significa la consagración? Apartarnos para Dios. Y apartarnos no solo viniendo a la iglesia, no solo escuchando un sermón, sino que apartándonos personalmente para Él, nuestros cuerpos también. Entonces, busque 1 Corintios 3:16 y vean qué es lo que dice. ¿No sabéis que sois, qué? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Es decir, que nuestro cuerpo es fundamental para Dios también. Cuerpo, alma y espíritu, porque usted y yo somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Es decir, que no solo tenemos que cuidarnos del espíritu y el alma, también tiene que ver el cuerpo, porque dice ahí, somos templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que estamos unidos a Cristo, y si estamos unidos a Cristo, debemos de cuidarnos nosotros. Ahora bien, como estamos unidos a Cristo, mis hermanos, ahora, ¿por qué le invita al creyente a hacer esto? La iglesia, que somos nosotros, ¿por qué nos invita a hacer esto? ¿Por qué Dios hoy nos invita? Porque ya hemos recibido a Cristo como su Salvador personal y la misericordia de Él. Quiero que veamos algo fundamental en este día. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 26 al 29. Vean ustedes esto. Es tan fundamental. Cuando alguien está apartado de Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Vean qué es lo que dice. Ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Baal es un dios ajeno, ¿verdad? No es el Dios todopoderoso. Eran de los Baales que tenía el pueblo de Israel, que tenía aproximadamente 1500 dioses. Y uno de ellos era Baal, uno de los grandes terribles dioses. Pero venían los profetas y estaban con el profeta, valga la redundancia, Elías, y estaban haciendo, miren lo que estaban haciendo. Quien respondiese entre tanto, bueno, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, porque ¿cuál era el problema que estaba pasando aquí? Que ellos decían que tenían a su Baal, que él era el todopoderoso. Pero Elías le decía, no hombre, ustedes si esos dioses, esos no sirven. Y ellos estaban necios, que querían que iban a matar un toro, pero que iba a tener que venir Baal a defenderlos a ellos. Es decir, que estaban prácticamente haciendo una apuesta, Elías y los profetas de Baal. Mire, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo.
Elías, irónicamente les está hablando. Dice, trabajando, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se quejaban, y se sajaban con cuchillos, es decir, se laceraban, y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse al sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Es decir, que el Dios que estaban adorando ellos no les hacía caso ni sabía nada, era un Dios falso. Por eso el profeta de Dios, Elías, se estaba burlando de ellos, porque le decía: ustedes pueden gritar lo que quieran, ustedes pueden pensar lo que les da la gana, pero ese Dios que usted tiene no les va a contestar. Y así fue, no les contestó. Apenas Elías oró, ahí sí vino el Dios Todopoderoso. Mis hermanos preciosos, cuando usted y yo, oiga bien esto, porque no solo es el curso de acción apropiado, requerido, sino el camino práctico y responsable ante Dios. Ahora, quiero que notemos algo. ¿Qué es lo que le dice Dios al pecador? A estas personas. Quiere decir que aquellas personas que están sin Dios o que creen que van a buscar a un Dios y no es el Dios, que aquellas personas que están limitadas a un Dios que ellos creen que les va a hacer milagros, pero no se los va a hacer porque nunca va a llegar. Entonces, ¿qué hace o qué les dice Dios a esas personas? O cuando usted y yo nos aburrimos de Dios. Hay veces que usted y yo nos desesperamos y nos vamos por otro lado. Cuando usted y yo estamos desesperados por un problema económico y creemos que Dios no nos va a contestar, ¿qué es lo que hace mucha gente? Se va para otro lado, a tocar puertas a otro lado, cuando no debe tocar puertas por otro lado. Pero ¿qué dice Dios referente a eso? Mire, aunque nosotros estamos pasando problemas graves, pecados y todo eso, mire, Dios dice al pecador, Isaías 1:18. Mire qué es lo que le dice al pecador. Venid luego. Es venir. ¿Qué es un venir? Está invitando, ¿no? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todavía hay tiempo. Amén. Todavía hay tiempo. En Dios hay oportunidades, las miles de oportunidades que nosotros querramos. Amén, hermanos. Ese es el Dios de amor, ese es el Dios maravilloso que tenemos, que por muchas cosas malas que hayamos hecho, y dice ahí: venid luego, no te tardes. Yo te invito, pero vení algo luego, pues si no te tardes mucho, porque yo tengo las bendiciones para ti. Mis hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros venimos a Dios y nos consagramos y nos separamos de Él, nos separamos para Dios, entonces Dios nos perdona todo lo que nosotros podamos hacer. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que predicamos aquí. Ese es el Dios maravilloso. Amén, hermanos. Dios, oiga bien, Dios ha apartado lo apropiado y lo práctico para que el apartado, en valga la redundancia, Él es entregarle su cuerpo a Dios. Lo voy a repetir, porque a lo mejor no me entendieron. Dios le ha apartado, y lo apropiado y práctico para Él, apartado, es entregarle su cuerpo a Dios. ¿Ahora se entendieron? Amén. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta invitación? Porque es una invitación. El creyente no será moldeado exteriormente, sino interiormente. Interiormente. Ahí está la clave. Quiere decir que cuando usted y yo nos consagramos y nos santificamos hacia Dios, nosotros somos no de afuera para adentro, sino que de dentro para afuera. Eso quiere decir que no es lo superficial, sino que es lo interior que nosotros tenemos.
A veces es mejor morir por el Señor que vivir para el Señor. Amén, hermanos. Por eso dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo y el vivir. Para mí el morir, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Amén, es ganancia. Por eso a veces es mejor. Pero ¿quién se quiere morir? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de cuidarnos. Fíjense que lo que les estaba diciendo al principio, nosotros, mi esposa fue la inventora, quizás porque escuchó a mi suegra. Y me dice: bueno, hoy vamos a hacer una cosa, me dice mi esposa. No vamos a tomar sodas en la casa. Vaya, dije yo. Y esa imposición. Amén. Dice: no vamos a tomar sodas en la casa porque nos vamos a cuidar el cuerpo. Y fíjese que yo al principio dije: bueno, tome usted, pero yo sé que no tome usted, pero yo sé que voy a tomar. Pero viendo desde el lado positivo, es cierto. Si nosotros, porque tanta soda y tanta soda, no es cierto que viene el dolor de huesos. Amén. Entonces me dice: hoy vamos a hacer una cosa, vamos a comer saludable. Amén. Pura ensalada, puros conejos, puro repollo. Amén. Pero no, es saludable, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros también? Cuidar nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a cuidar, hermanos? Haciéndonos exámenes. Nosotros tenemos que hacerlo. El yo no quiere nada bueno. Usted va a creer que el yo va a querer solo puras ensaladas todo el día. Amén. El yo no va a querer. ¿Qué quiere el yo? Una soda bien heladita, mi hermana. No. Una hamburguesota, triple carne. Amén, hermanos. Unos tacos hasta con ahí del queso y el montón de aceite. Eso quiere el yo. Pero el creyente piensa diferente. El creyente piensa: no, yo me voy a cuidar porque yo necesito estar bien para con Dios, porque si yo estoy bien con Dios, Dios me va a utilizar a mí. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuántas personas están bien enfermas, totalmente enfermas, y le echan la culpa a Dios? ¿Y quién tiene el problema? Ellos, porque no se han cuidado. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor hoy? A que nosotros nos cuidemos personalmente y nos apartemos y nos consagremos para Dios. ¿Por qué usted, mi hermano, no se consagra a Dios? Conságrese para... ¿Qué es consagrarse? Bueno, voy a dar un concepto así a la ligera o espontáneo. Consagrarse es la separación de alguien o de una cosa con un objetivo específico. Amén. Es decir, usted se va a separar para Dios, es decir, que usted ya no le va a meter cosas malas a su cuerpo, sino que le va a meter más oración y Biblia. Le va a meter más congregación que una fiesta, porque eso es lo que hace el creyente. Mis hermanos, el creyente no debe de vivir a los criterios y placeres de este mundo. Debe de vivir en los criterios y valores cristianos establecidos por Dios. Nosotros así debemos de vivir. ¿Y usted cree que eso no nos va a beneficiar a nosotros en todo? ¿Cómo no? Poniéndolo carnalmente, nos va a beneficiar. Si nosotros no vamos a un baile en la noche y andamos trasnochando, ¿usted cree que no nos va a beneficiar? Primero, se gasta dinero. Segundo, le mete cosas al cuerpo, alcohol y un montón de cosas. Y usted amanece con cruda, y amanece con goma, y amanece sin 5. ¿Usted cree que no le va a beneficiar apartarse para Dios? Santo, y la palabra santo significa apartado para Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apartémonos y consagremos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu para Dios. ¿Usted cree que no nos va a beneficiar? ¿Cómo no, hombre? Si usted no anda vagando, mi hermano, para todos lados, diciendo malcriadeces y todo eso, aquel malcriado que anda diciendo cosas, aquel adúltero, aquel necio, aquel egoísta, lo más probable, cualquier momentito le van a reventar la boca. Amén. Pero nosotros no, porque nosotros estamos apartados para Dios. Y si estamos apartados para Dios, el lenguaje de la gracia del apóstol Pablo en esa carta del capítulo 12, precisamente ese es, la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios está en nosotros, mis hermanos, todo sale bien.
Amén, hermanos. Así es. Mire, apartémonos de los criterios y de sus pensamientos del mundo. El pensamiento del cristiano no es el mismo que el pensamiento del no cristiano. ¿Qué pensamos nosotros si tenemos problema? Ya voy a salir. ¿Qué dice el no creyente? Ay, yo ya no aguanto. Yo no voy a salir. No. Pero el creyente dice, en el nombre de Jesús yo voy a salir adelante. ¿Cuántos creen eso? Vamos a salir adelante. Mire, hermano, yo sé, lo que usted le está pidiendo a Dios, Dios se lo va a dar. Pero aquí hay un detalle que usted debe de analizarlo y pensarlo en su casa. Piense, analice. Dios, para ponerlo, usted le está pidiendo algo a Dios, pero usted tiene que decirle al Señor, Señor, dame lo que te estoy pidiendo, aunque tú no tienes la obligación de dármelo porque tú ya me diste la vida eterna. Aunque tú no tienes la obligación de darme porque tú ya me diste la vida. Aunque tú no tienes la obligación de darme porque yo ya tengo vida. Y si tengo vida, tengo esperanza. Ahora te lo pido, Señor, que si tú me das lo que yo te estoy pidiendo, yo me voy a consagrar a ti. Amén, hermano. Conságrese al Señor. Lo que usted le está pidiendo, conságrese. Es decir, apártese para Dios. Apártese para Dios. Eso se llama consagrarse. Y si usted se consagra para Dios, pero consagrarse para Dios quiere decir apartado para Dios. Eso quiere decir darle prioridad también a Dios. Eso quiere decir, Dios ya me dio esto, pero yo no lo voy a dejar tirado a Dios. Yo me voy a seguir congregando. Yo le estoy pidiendo a Dios un trabajo que sea conforme a su voluntad y no a mi voluntad. Cuando usted le dice eso a Dios, estoy seguro que le toca el corazón. Le tocan los sentimientos, lo más profundo de Dios, su misericordia y amor eterno que nos tiene. Estoy seguro. Ahora, si Dios le da lo que usted le está pidiendo, no lo vaya a dejar, ¿verdad? Conságrese para Él. Eso quiere decir administrarse los tiempos para Dios. El tiempo de la iglesia, el tiempo de su trabajo, el tiempo de su familia y todas las cosas. Usted debe de consagrarse para Dios. Es la invitación. Amén, hermanos. Mire, nada, el yo no quiere nada, ¿o sí? Nosotros solo queremos pecado, solo queremos lujurias, pero el creyente está apartado por eso, de todo eso, porque Cristo ya lo redimió, porque Cristo ya lo apartó, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó por sus pecados y pagó por mis pecados. Ahora, mis hermanos, aguante la prueba. Aguante la prueba. Usted debe de aguantar la prueba. El yo no aguanta, el creyente se aguanta. El yo, cualquier cosa que viene, se va. Pero el creyente aguanta. Aguanta. Hágale presión, decía mi papá. Hacele presión, hombre. ¿Qué no sos hombre? Sí, le decía, hacerle presión, muchachos. Sí, eso ya va a pasar. Allá en El Salvador tienen un dicho, no, hombre, sí, esto ya va a pasar, hombre. Hermano, ya va a pasar. Ya va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Tranquilizarnos porque ya va a pasar. Aguante la prueba. No se mueva. No se mueva. No se mueva. No es el dinero, oiga bien, ni el tiempo. Lo mejor ofrenda para Dios es el cuerpo. Cuídese. Conságrese para Dios. Cuidémonos. Todos. Para Dios. A usted que no le importan los criterios del mundo. ¿Y para qué vas a ir a la iglesia? Mira, no vayas a la iglesia. Usted cuídese personalmente, porque cuando alguien lo ve mal a uno, hasta los amigos lo dejan. ¿Sí o no? Cuesta, es raro los amigos que están con uno, pero mayormente cuando usted está preso en una cárcel, ¿quién lo va a visitar? ¿Cree usted? No, hombre. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Obviamente, si nos apartamos para Dios, Dios nos libera de todo eso. Obviamente, ¿por qué? Porque usted no se anda metiendo en cosas que no le convienen. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo. Exacto. No todo conviene. Usted todo lo puede hacer. Todo es
está al pie de las comidas. Hay, hermanos, aquí vienen unos tacos, pero miren, unos tacos, Dios mío, con un montón de cebolla, aceite y todo eso. Ay, ya tengo hambre, fíjese. Amén. Pero no me conviene. No me conviene. O le conviene a usted, sabe, por su salud. Y no sabéis que somos templo del Espíritu Santo, decía el versículo anterior. Así es que cuidémonos. El Señor está preocupado por nosotros. Ve las aflicciones, ve las angustias. Todavía tenemos tiempo, hermanos, en Cristo Jesús. Usted no se preocupe tanto, mire, no ande usted afligido. Mire, le va a pegar un derrame cerebral. A mí, en El Salvador, me pegó un derrame facial, hermano. Si yo ando bien y veo bien y estoy bien, no quedé torcido por la misericordia de Dios. Si no, esposa mía, me pegó un derrame, así que así andaba, no podía hablar. Y este ojo me quedó directo, o sea, él no se cerraba. Cuando estaba estudiando, llevaba 4 materias y me pegó un derrame de la tensión, de la preocupación, del estrés. Me pegó un derrame facial. Entonces, hasta que me fueron a hacer unas terapias, y bendito Dios y su misericordia que quedé bien. Por eso les digo, cuidémonos, mis hermanos, de las aflicciones y de las preocupaciones y del estrés. Si usted se enferma, ¿quién lo va a ir a ver? Bueno, nosotros, ¿verdad? Que somos familia también. Yo digo familia literal. Nosotros somos su familia espiritual, que también vamos a estar ahí siempre. Pero, ¿y su familia? Y está lejos. ¿Cómo? ¿Y cómo le vamos a hacer? Entonces, por eso debemos consagrarnos a Dios. Consagrarnos a Dios es tener una mente distinta, una mente cambiada. Ahora, quiero que veamos el apóstol Pablo, mis hermanos. La iglesia está en Roma, pero esta iglesia no tenía problemas doctrinales, porque estaba bien adoctrinada. Y una de las cosas que tenía la iglesia el punto específico era la salvación por la fe. Ahora bien, se escribe allá por el 78 al 79 aproximadamente después de Cristo. Habían prosélitos. Prosélitos, ¿ya sabe usted qué es un prosélito? Bueno, es alguien convertido de una religión a otra religión. En este caso, los romanos, habían muchos judeocristianos. Es decir, que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, y también del paganismo al cristianismo. Pero más habían paganos que cristianos en esa época, en este momento que el apóstol Pablo está escribiendo. Entonces había un vaivén entre judeocristianos y pagano-cristianos, es decir, que tenían diferencias, porque uno se creía más que otro. Los judíos se creían más que los veían de menos. En ese vaivén están, mis hermanos, cuando estaban emproblemados. Por eso el apóstol Pablo les dice algo sorprendente a ellos. Ahora, quiero que veamos nosotros algo fundamental en el siguiente punto. El creyente será transformado desde adentro. Todo comienza desde adentro. Amén. No desde afuera, no desde lo superficial. No, porque superficial usted me ve a mí que predico, usted me puede ver a mí que ando con Biblia, usted me puede ver a mí que yo le canto alabanzas al Señor, pero puedo ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Una transformación desde adentro. O sea, mis hermanos, nuestro vocabulario refleja quién usted es. Nuestras actitudes reflejamos quiénes somos. Nuestras acciones reflejamos realmente quiénes somos. Como hay un dicho por ahí que decían, si quieres conocer a alguien o una persona, dale un poquito de poder y vas a ver quién realmente es él. Entonces, igual con nosotros, mis hermanos, nosotros no tenemos que ser superficiales, sino que el interior. Y dice, transformado, oiga bien, porque dice el apóstol Pablo, póngame 12:2 otra vez de los Romanos. Miren que lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino que dice ahí, transformados. Y esa palabra es fundamental para nosotros. Transformados proviene del griego
metamorpedo. De ahí sacamos nuestra palabra metamorfosis. Ahora, pregunto, ¿saben ustedes qué es una metamorfosis? Una metamorfosis es un punto biológico que hace un gusano. Amén. Un gusano viene y se anda arrastrando, pero ese gusano tiene una metanoia o una metamorfosis, que ese gusano se convierte en una mariposa. Es un cambio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Transformaos. Si ustedes andaban arrastrados, tienen que convertirse en una mariposa. Es decir, que de este mundo salimos con Cristo y volamos como una mariposa. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de cambiar. Y hay una transfiguración que nosotros debemos de tener del creyente al yo, y del yo al creyente. Póngame el versículo 17:2 de Mateo, hablando de nuestro Señor Jesús. Mire qué pasó. Mire, y dice, y se transfiguró delante de ellos, del apóstol, de los discípulos de él, Juan y el otro y el otro. Y dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué pasó ahí? Se transformó Jesús. Se transformó Jesús. Es decir, que cambió del cuerpo humano a un cuerpo celestial. Amén. De un cuerpo humano a un cuerpo celestial. Entonces, eso es lo que nos relata a nosotros. Nosotros debemos de cambiar lo superficial y también lo interior, más que todo lo interior que lo superficial. Entonces, mis hermanos preciosos, oigan bien esto. Esta transformación es el acto del creyente mediante en el cual arregla su posición exterior para que se ajuste a su condición interior. Primera de Pedro 1:14. Primera carta de Pedro 1:14. Miren cómo dice ahí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No os conforméis. No nos conformemos a las cosas de este mundo. La renovación de la mente de la que se habla en el 12:2 es probablemente al estudio de la Biblia y a la oración constantes. La renovación tiene que ver con la lectura de la Biblia. Efesios 4:23. Efesios 4:23, miren qué es lo que dice. Y renovaos en el espíritu, que cambio de mente. Cambio de mente. Renovaos en el quién, en el espíritu. Cambio de mente. Nosotros debemos de cambiar, mis hermanos, la renovación diaria, porque esto es diario, es la única verdadera protección contra el fracaso. O sea, el cambio de mente es la única protección que usted tiene contra el fracaso. Amén. Cambiar la mente totalmente. Primera de Corintios 9:24-27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio... Voy a ver si lo tengo aquí, 24-27, sí. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heredado para otro, heraldo es aquí que alguien comunicaba, heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, nosotros debemos de saber
todas las cosas que Dios nos enseña hoy en este día, el creyente entonces estará en condiciones para discernir y llevar a cabo el plan perfecto sobre la voluntad de Dios cuando nos apartamos para Él. Entonces debemos apartarnos. El 12:3, mire qué es lo que dice del Romanos 12:3. Romanos 12 al 3, solo veamos el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Nos veremos a nosotros mismos como Dios nos ve. Oiga bien esto. Y no tenemos de sí más alto concepto del que debemos tener. Es decir, que cuando nosotros nos unimos con Cristo y Cristo nos redime, no nos creemos más que nadie. Porque el único grande es Dios. El único poderoso se llama Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Apartarnos para Dios. Conságrese usted, consagre su cuerpo, consagre su alma, consagre su espíritu. Haga una cosa, consagre su trabajo. Consagre. ¿Qué quiere decir? Apartarlo para Dios. Eso quiere decir no poner en peligro ni andar diciendo cosas en su trabajo que no debe de decir o hacer, sino que consagrarlo para Dios. ¿Qué quiere decir? Portarse bien en el trabajo. Cuando usted se consagra para Dios, mis hermanos, la gente, usted lo va a ver diferente. Diferente. Amén, hermanos. Si nos apartamos, oiga bien, si nos apartamos, no conseguimos la guía. Si nos apartamos y nos consagramos para Dios, entonces, mis hermanos, ¿qué debemos de hacer? Como el gusano. Así vamos a hacer, como el gusano. Vamos a andar mal, pero después vamos a volar. Porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos. Ahora bien, ¿qué va a hacer el Señor en nosotros? ¿Qué nos va a dar? Acuérdese. ¿Qué nos tiene protegidos contra el fracaso cuando usted se consagra a Él? Nos consagremos para el Señor. Cuando nos apartamos, podemos discernir las cosas que son malas para nuestras vidas. Es decir, en un esposo, es decir, en una mujer, es decir, en el trabajo, es decir, en el enemigo. Usted va a saber discernir las cosas. La manera de pensar cambia nuestra manera de vivir. Amén, hermanos. Oiga bien, nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de vivir, porque cuando usted cambia su manera de pensar, su manera de vivir es más tranquila, usted anda más feliz, porque usted cambió su modo de pensar. Es como cuando le cambian el chip a un teléfono, es cuando le cambian el disco duro a una computadora. Tengamos la transformación de nuestra mente y va a ver usted que todas las cosas van a ser diferentes. Su manera de vivir va a cambiar, porque el cristianismo es un estilo de vida apartado, consagrado, santificado a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un estilo de vida diferente a todo el mundo, Dios nos va a bendecir. Consagrémonos, apartémonos. Ya le dije que la palabra santo significa apartado para Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre dice: a los santos de Corintios, a los santos de Colosenses, a los santos. Responsabilidades de los redimidos: apartarnos, dar un buen testimonio. Así Dios nos va a bendecir. No podemos hacer dos cosas, porque no podemos servir a los señores. ¿Qué debemos de hacer entonces? Dar un buen testimonio, porque mucha gente, por eso es que ustedes ven que muchas iglesias tienen pleitos entre ellos y mucha gente no viene a Cristo por los mismos problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros realmente estamos apartados para Cristo, debemos de ser diferentes. Vivir una vida conforme a los criterios y valores establecidos por Dios, número uno. Aquí, ¿cuál es la invitación? Separarse del yo que no lo satisface de nada. Creer en Cristo, que Él es suficiente. Hermano, no seamos como Baal, seamos como Elías. Amén. Los Baales buscaban
y decían que el Dios les iba a mandar fuego cuando nunca les mandó nada. Pero el Cristo que tenemos, usted le pide y se separa para Él y es santo para Él le va a dar, porque dice Filipenses 4:19, pues Dios suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a Cristo en gloria. Todas vuestras necesidades. Amén. Él suple y es más que suficiente. Usted necesita un abogado, ahí está Cristo. Necesita un doctor, ahí está Cristo. Necesita un buen patrón, ahí está Cristo. Necesita un buen amigo, ahí está Cristo. Necesita un buen guiador, ahí está Cristo. O sea, Él es más que suficiente. Número 3, el interés del Señor no está en lo superficial, sino en el interior, porque cuidando lo interior estará su cuerpo también cuidado. Amén. Número 2, ahora bien, vean que lo que dice esto. Cambiemos nuestra forma de pensar. Así arreglamos nuestra posición exterior para ajustarla al interior. Esto debemos de hacer. Lea su Biblia, por eso les decía, lea su Biblia, órele usted al Señor, órele, métase en oración, lea su Biblia, que esto es nuestro culto racional. Amén. Eso es presentarnos a Dios como sacrificio vivo. O sea, es nuestra persona, no es lo que usted va a dar, sino que Dios quiere que usted, es que muchos enfermos están y dicen, oren por mí. ¿Cuál oren por mí? Si Dios quiere, a lo mejor quiere que la persona ore, porque es el sacrificio vivo, no por otros. Yo no voy a la iglesia, Señor, porque aquí veo. No, Dios quiere el sacrificio vivo. Amén. Y también dice Oseas 6:6, sacrificio quiero, misericordia quiero y no sacrificio también. Amén. Entonces, mis hermanos, todo es conforme a los valores del Señor. La renovación es la única protección contra el sufrimiento. Renovémonos. Tengamos una metanoia, cambiemos de mente, apartémonos para Dios. Seremos moldeados desde adentro. Usted debe de ser un cristiano de interior. Yo le dije, a Dios no le interesa el dinero, ni su tiempo, ni nada. Le interesa su interior, su cuerpo, su alma y su espíritu. Tengamos una metanoia. ¿Saben cuál es la mejor transformación que vamos a tener? Así como Cristo se transformó en el 17 de Mateo. ¿Sabe usted qué hizo? Se transfiguró. ¿Y sabe dónde estaba Cristo? Cuando se transfiguró, estaba aquí, en la tierra. Pero cuando se transfiguró, ¿sabe dónde estaba? Estaba en la vida eterna. Y estaba con Moisés y estaba con Elías. Y Moisés había muerto 1500 años antes. Y también Elías. Quiere decir, mis hermanos, y aquí queda ese argumento de aquellos que dicen que cuando uno muere ya ahí se acabó. No, hay vida eterna. Entonces, usted y yo, si cambiamos de mente, somos transformados, tenemos una metanoia, tenemos una metamorfosis, nos apartamos. Dios nos invita a que nos apartemos para que un día nos transfiguremos y vamos a estar con Él allá, en la vida eterna. Amén, mis hermanos, démosle un aplauso a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Como siempre digo, seamos hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Que Dios les bendiga en Cristo Jesús.